Educativa del Sistema Educativo Estatal, les damos las gracias por su participación. Como áreas de evaluación, una de nuestras principales funciones es abrir espacios, generar espacios para la difusión de resultados y su uso pedagógico, así como establecer espacios de diálogo informado donde podamos discutir, analizar los diferentes insumos que tenemos en materia de evaluación educativa. Cabe también señalar que el programa se ha estado modificando conforme se acercan las fechas de cada una de las actividades. Como ustedes ya bien sabrán, la actividad educativa, todo lo que es la reforma educativa, la evaluación, ha estado en continuo movimiento y cambio a nivel federal, y esto conlleva que todas las autoridades, especialistas, expertos en la materia, pues estén de alguna manera comprometidas con cada una de sus agendas. Así que es muy loable la presencia aquí de nuestra conferencista, porque han hecho el esfuerzo de estar aquí con ustedes, compartir el tema en materia de evaluación y principalmente conociendo las inquietudes que tienen los docentes, los directivos, las autoridades educativas en materia de evaluación, pues abrir esos espacios en la cual no solamente escuchemos las experiencias que tienen estas personas, sino también las inquietudes que a nivel de los docentes directivos se tienen. Para ello, pues damos la bienvenida a la maestra María Fernanda González Nava, del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, dirigiendo la conferencia La Evaluación del Desempeño Docente en México. Pues le damos la bienvenida a la maestra, doctora. Dentro de las actividades del día de hoy, solamente se tiene programada una conferencia, el cual, pues después de la conferencia hay una sesión de preguntas. Por ahí están los compañeros que les van a pasar unas papeletas para hacerlas llegar. Son muy importantes cada una de sus preguntas e inquietudes, ya que de alguna manera nosotros vamos a sistematizar esa información y posteriormente, dentro del portal de la Dirección de Evaluación o otro medio, les haremos llegar la conferencia, pero también con las inquietudes que de manera podamos aprender todos de esas reflexiones que hacen docentes y directivos. Bien, pues le dejo la palabra a la maestra. Bienvenida. Muy buenos días a todos, es un gusto estar con todos ustedes y bueno, poder compartir un poco de lo que el instituto del cual formo parte está trabajando en el ámbito de la evaluación del desempeño docente principalmente, que también estamos proyectando trabajos del desempeño directivo, pero el día de hoy nos vamos a centrar en la plática sobre el desempeño docente. Entonces, bueno, pues si les parece bien, vamos a iniciar. Primero que nada, quisiera platicar con ustedes un poco de las responsabilidades o atribuciones que tiene el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación en materia de la evaluación de los docentes y directivos. Yo pertenezco a la Dirección General de Evaluación de Desempeño Docente y Directivo, en la cual estamos ceñidos justamente a estos dos temas. El instituto tiene como una responsabilidad general la coordinación y operación del Sistema Nacional de Evaluación con todos los componentes que implica un sistema educativo. Ahora bien, existimos diferentes áreas dedicadas, algunos a la oferta educativa, a los procesos que implican, a las directrices que en la materia se puedan emitir, una serie de componentes. Entre ellas están los actores, que en este caso particular hablaremos de los docentes y un poco de los directivos. Entonces, bueno, como esta gran responsabilidad del INE de operar el Sistema Nacional de Evaluación, a mi área le toca el apartado en materia de los docentes. Básicamente lo que tenemos que hacer es planear y supervisar la realización de evaluaciones del trabajo docente que consideren la diversidad de contextos socioeconómicos, culturales,
escolares en los que este ocurre, dando una preponderancia al principio de equidad. La ley nos marca, la ley del INE y todos los mandatos constitucionales nos marcan una importancia fundamental del ámbito del contexto. Debemos incorporarlo de manera muy enfática en todas nuestras evaluaciones y es así que lo estamos considerando. También debemos definir los propósitos, alcances y proyectos de evaluación docente, así como dirigir los marcos conceptuales, las estrategias, métodos e instrumentos apropiados para generar esta información. Pero hay una parte muy importante, no solamente es generar los marcos, las estrategias, los métodos, sino que una vez que se han definido estos procedimientos y se ha generado la información, se toma en cuenta para la toma de decisiones de política educativa. Esto creemos que puede ser el parteaguas de las nuevas responsabilidades que tiene el INE, que no solamente quede en la recogida de información y en el análisis, sino realmente tenga un impacto en la toma de decisiones de política educativa. Entonces, básicamente estos son los dos grandes encargos que tenemos en el área en la cual formo parte y que son por mandato constitucional las responsabilidades del instituto. Ahora, tenemos otro encargo muy especial, que es el brindar acompañamiento a los procesos que marcan la ley del servicio profesional docente. Básicamente, bueno, aquí hay una distinción muy importante. El INE, más que llevar a cabo las evaluaciones que emanan de los procesos del servicio profesional docente, los regula, los autoriza, los revisa. Es muy importante hacer esta distinción. Las evaluaciones las llevan a cabo las autoridades, tanto locales como federales, en este caso la Coordinación Nacional del Servicio Profesional Docente, y el INE lo que hace es emitir lineamientos, emitir criterios técnicos que regulen todos los procesos de evaluación para posteriormente revisar el cumplimiento de estos criterios en las evaluaciones, de forma tal que el instituto avale que estas evaluaciones se están cumpliendo de acuerdo al deber ser. Y esto, bueno, pues nos garantice procedimientos, procesos y resultados válidos, confiables y justos. Entonces, el instituto, por un lado, hace investigaciones que son propias, que son evaluaciones que son propias para la alimentación de información en lo que respecta al Sistema Nacional de Evaluación. Esas evaluaciones no tienen consecuencias, no así las que emanan del servicio profesional docente. Esas sí llega a haber algunas consecuencias en los procesos de formación, en diferentes procesos que vamos a ver para los docentes, y esas son las que llevan a cabo las autoridades educativas, tanto locales como a nivel federal, y que el INE acompaña con la regulación y la revisión del cumplimiento de criterios. Bueno, entonces, entrando un poco más específicamente en materia de lo que es el desarrollo docente, vamos a iniciar comentando un poco los paradigmas de investigación didáctica que existen en la literatura. Es un breve recorrido donde vemos cómo se va centrando la atención en atributos de mayor profundidad en el docente, empezando desde un paradigma de presagio-producto, donde se empieza con la identificación de características personales adecuadas para ejercer la función. Digamos que sería un nivel básico donde estamos hablando más de características. Posteriormente tenemos el paradigma proceso-producto, que se centra ya en la actuación profesional docente desde la perspectiva de su comportamiento en el aula. Entonces, pues aquí ya se está hablando de observaciones en situaciones interactivas que permitan extraer pequeñas secuencias del comportamiento profesional y eficaz, que básicamente estaríamos refiriéndonos a las competencias docentes. Tenemos otro paradigma, que es el mediacional, que considera al docente como un profesional que toma decisiones sobre su práctica. Aquí ya estamos incorporando el componente
formación y que el docente es un agente activo en el desempeño que él tiene y en su labor cotidiana. Es un agente preocupado por el análisis de los procesos de pensamiento y bueno, creemos que debemos nosotros estar en sintonía con estos paradigmas. En este paradigma se parten de 3 momentos que deben considerarse del proceso de enseñanza-aprendizaje y bueno, preocupa el estudio de las variables que intervienen en estos 3 momentos. Y tenemos un paradigma que va un pasito más adelante, que es que el docente actúa en el contexto en el que se desarrolla el proceso educativo. Como les mencionaba anteriormente, no podemos extraer al docente o la práctica docente del contexto en el que se desempeña. Lo debemos situar y de esa manera valorar, porque pues no se da en un vacío, no todos tienen el mismo contexto, con los mismos factores circundantes en su labor. La investigación básicamente en este paradigma busca variables que no están predefinidas mediante la observación, van más allá de la observación, por ejemplo, entrevistas y otras técnicas cualitativas que nos ayudan a dar cuenta de las variables que este paradigma incorpora. Entonces, bueno, partiendo de estos supuestos, vemos que la práctica del docente está cargada de aspectos muy diversos que el profesor debe considerar, culturales, tecnológicos, sociales, políticos e ideológicos. Y bueno, dada esta complejidad de aspectos que la literatura nos indica, que componen o que forman parte del desempeño docente, es necesario contar con algo que se denomina marco de la buena enseñanza. El marco de la buena enseñanza básicamente nos señala los aspectos que un docente que se desempeña de manera profesional y eficaz debe cumplir, debe contemplar, debe mostrar. Es, digámoslo así, un perfil que describe a un buen docente. Es muy importante contar con este marco de la buena enseñanza, ya que pues, no debemos evaluar nada más lo que nos parezca o lo que de pronto a alguien se le ocurra, sino pues realmente hay que analizar detenidamente qué es lo que hace que un docente tenga una buena actuación y un buen desempeño. México pues no es el primer país que está trabajando en esto, ya hay muchas experiencias internacionales, tenemos los casos de Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, Australia, Escocia. De pronto, al revisar estos países, vemos propuestas muy interesantes, sin embargo, pues un poco lejanas a nuestra realidad, pero podemos ver algunas propuestas un poco más cercanas, como lo son países latinoamericanos como Chile y Perú, que tienen algunas propuestas muy adelantadas en la materia y una definición de marco de desempeño docente de la buena enseñanza también bastante interesantes. Entonces, bueno, pues nosotros nos hemos dado a la tarea de hacer la revisión de todos estos temas para poder ver pues, cuál va a ser la postura en México y particularmente en el instituto. Y bueno, esto no solamente tiene una repercusión en la evaluación, obviamente que tiene que ser tomado en cuenta para la formación tanto inicial como continua de los profesores. Entonces, el marco de la buena enseñanza contar con un marco de la buena enseñanza va más allá de realizar evaluaciones. Se tiene que voltear a ver este marco para decir, bueno, ¿cómo estamos y cómo queremos estar? Y en función de eso, en consecuencia, poder contar con alternativas de formación que sean coherentes, que sean congruentes con lo que buscamos tener. Entonces, bueno, ¿para qué nos sirve un marco de desempeño? Entre los principales fines para los que se han utilizado los marcos de la buena enseñanza, como les decía, es para la evaluación de la formación docente, para evaluar y supervisar prácticas docentes e institucionales, y también para orientar programas de acreditación del concurso de selección y promoción de actores educativos. También pues, en algunas experiencias se han creado modelos de evaluación formativa, lo que les decía de contar a partir de ellos con modelos de asesoría y acompañamiento para los profesores, no solo de formación inicial, y también de comunicar y difundir
descubrir cuáles son los principales conocimientos, habilidades o valores asociados a la buena enseñanza a la sociedad. Entonces, básicamente, cuando hablamos de un marco de la buena enseñanza, hablamos de un perfil de referencia, en este caso, el docente debiera tener y que es la guía pues para estos procesos, ¿no? Pueden estar elaborados o basados en competencias que son necesarias para las funciones o responsabilidades que el docente o el profesional tiene que cubrir en su campo. Y también un punto muy importante es que representen los intereses tanto de los profesionales como de los beneficiarios. En el instituto estamos convencidos que este no puede ser un trabajo que se realice en el escritorio de manera aislada, sin consultar a los actores principales, que son los docentes, y algo que hemos denominado informantes clave, que son todos estos beneficiarios o actores relacionados con la labor del propio docente. Vamos a ver más adelante algún trabajo que estamos realizando respecto a esto, que estamos tratando de incorporar de manera muy particular este componente de las opiniones y del punto de vista de los principalmente implicados, que son los docentes. Bueno, entonces, básicamente el marco de la buena enseñanza se traduce al uso de estándares. ¿Qué es un estándar? Son construcciones de referencia útiles para realizar acciones en algún ámbito. Son elaborados y acordados entre personas con el conocimiento y la autoridad para hacerlo. No cualquiera debe elaborar un estándar, sino realmente un conocedor del tema, porque esto pues realmente va a fijar un parámetro. Entonces no pueden ser diseñados por personas que desconozcan. Son informaciones sistematizadas y disponibles, que además de tener todas estas funciones de evaluación y formación, etcétera, que ya mencioné, también dan una sensación de seguridad a las acciones de los profesionales. Esto quiere decir, ellos saben, nosotros sabemos qué es lo que se espera de nosotros en nuestro ámbito profesional, y esto a su vez genera confianza de lo que vaya a ocurrir. Ahorita hay mucha inquietud, estamos muy conscientes que hay mucha inquietud respecto a la evaluación del desempeño docente, y hay una gran cantidad de profesores que dicen, yo no tengo problema con la evaluación, nada más díganme qué me van a evaluar. Entonces, precisamente los estándares comunican esta cuestión. De ahí la importancia y de ahí que hayamos querido compartir este tema el día de hoy con ustedes, porque pues creemos que parte de esta resistencia, de esta preocupación, de esta ansiedad que provoca la evaluación es el desconocimiento, y que a su vez genera desconfianza de qué es lo que se va a evaluar. Entonces los estándares justamente comunican eso. Entonces, bueno, un estándar es un modelo, un ejemplo, un criterio o norma para determinar qué tan bien una ejecución se aproxima al modelo esperado. Es tanto una meta como una forma de medir el progreso hacia ello. Puede ser obligatorio o no, puede ser voluntario, que alguien se ciña a ellos de manera voluntaria. Esto es cuando se establece por organizaciones profesionales o por asociaciones que rigen algunas profesiones. O puede ser de facto, que simplemente por usos y costumbres haya un establecimiento, digamos, informal de estos estándares. Ahora, ¿por qué son tan importantes los estándares? Además de lo que les acabo de hablar, ¿no? de dar seguridad, confianza y de dar claridad a los procesos. Pues prácticamente los estándares operan en todo orden de cosas. La práctica de los sistemas educativos pues han carecido un poco de estos estándares, de estas ideas sistematizadas, y bueno, pues esto provoca que se tenga una idea muy vaga de qué es lo que hacen las escuelas y se puede esperar de ellas. Los sistemas educativos tendrían que tener la obligación de rendir cuentas a la sociedad y de producirse un acuerdo de hacia dónde y qué es lo que se está ofreciendo, hacia dónde se va a llegar. Entonces, si no tenemos estándares, pues realmente esta comunicación entre la sociedad
y el sistema educativo es muy complicado porque no se sabe hacia dónde vamos y por lo tanto la sociedad qué es lo que puede exigir. Entonces, pues realmente en la ausencia de estándares puede de alguna forma estimular esta sensación de insatisfacción de la sociedad. Es como el punto de partida. Tenemos que tener un estándar para ver de ahí hacia dónde nos vamos a caminar los esfuerzos y a llevar los programas de desarrollo para poder cumplir una meta. Entonces, básicamente los estándares tienen dimensiones de lo prescrito, lo observable y también lo deseable y lo factible, porque no podríamos establecer estándares que sean imposibles de observarse en la práctica, ¿no? Entonces, pues es inevitable también al establecerlos referirse a los alumnos, a la realidad en la que se da la práctica educativa. Se tiene que establecer de una forma muy clara cuáles son las competencias conceptuales y prácticas que se esperan, que van a ser los elementos centrales de estos estándares. Y bueno, pues básicamente es cuidar mucho este como juego entre lo deseable, lo factible y entre lo prescrito y lo observable. Dentro de los estándares de cómo se desarrollan, podemos ver el aspecto de contenido. Básicamente refieren lo que debe saber y poder hacer, en este caso particular, un docente. Es una definición de cómo evaluarlos con reglas claras para recoger evidencia sobre el logro de estos estándares, el tipo de tareas y evaluaciones que se considerarán válidas para juzgar su logro. De estos estándares es que se debe desprender o se debe establecer los instrumentos, las estrategias para poder comprobar que se alcanza o no un estándar determinado y en qué grado. No nada más es, pues vamos a hacerles un examen. Bueno, pero ¿el examen para qué? ¿No? Entonces es ahí donde entra el estándar y debemos cuidar mucho la congruencia entre las tareas o evaluaciones que se van a considerar válidas y el estándar para que haya congruencia entre ellos. Entonces, básicamente un estándar de desempeño implica que también debe desempeñarse el docente y qué resultados debiera mostrar esa evaluación. Bueno, ahora bien, en el contexto muy particular en el que estamos ahorita situados con el arranque de la ley o de los procesos del servicio profesional docente, en México le hemos llamado de una forma particular a estos estándares. Se está recuperando la idea de contar con marcos de la buena enseñanza, como les decía, es fundamental. Se retoma la importancia de la definición de perfiles a partir del concepto de marco de desempeño. En la ley vamos a encontrar la palabra perfil más que marco de la buena enseñanza, pero digamos que son equivalentes. También el término de estándar no aparece en la ley, aparece el de parámetros, pero estamos hablando exactamente del mismo concepto. Y bueno, pues se trata de recuperar información de políticas y experiencias nacionales e internacionales para la conformación de estos perfiles, parámetros, y hay por ahí otra palabrita, indicadores, que es la forma de operativizar estos parámetros que en la literatura generalmente se le conoce como estándares. Bueno, entonces tenemos principios que nos deben guiar en la creación del marco de la buena enseñanza, como es el reconocimiento del papel de los profesores en la mejora de la calidad educativa, el fortalecimiento de la carrera docente de los profesores, una aproximación integral y sistémica del ejercicio docente como parte de las políticas educativas, una mejora de las condiciones contextuales. Todo esto nos debe llevar a considerarlo, y un análisis comparado de políticas de lo que sucede a nivel internacional, principalmente en países de la región, pues para no tener unas comparaciones que no sean pertinentes, que no sean cercanas a nuestro medio. Entonces, pues básicamente los estándares anotan una
una principal importancia en el desarrollo profesional y formación continua de los profesores. Se han hecho algunos diagnósticos y bueno, pues se han encontrado infinidad de problemas que nos dicen o nos guían que debemos centrar nuestra atención hacia la construcción y definición consensuada de estos estándares que sirvan como referentes para el desarrollo profesional, no únicamente para la evaluación. También, obviamente, será el referente para la evaluación, pero es muy importante que esta evaluación se contemple con fines de mejora. Una conexión de las acciones formativas en las prácticas de trabajo y en el aula con las áreas de oportunidad detectadas en la evaluación. Entonces, prácticamente alrededor de esto es que debe girar el establecimiento de nuestros estándares. Y bueno, pues pasándolo ya a un plano un poco más operativo, más pragmático, también hay metodologías para establecer estos estándares. Básicamente tenemos que tomar en cuenta los constructos o las competencias que un docente debe tener, vinculándolo, contrastándolo con la actividad académica del docente. Y esto nos lleva a un ir y venir entre la teoría y la realidad. En medio de esto deben estar los estándares, los parámetros, indicadores, que no pueden estar aislados de esta realidad. Como les decía, el componente de la factibilidad pues juega un papel preponderante en su establecimiento. Entonces vamos de un constructo que puede ser a un nivel meramente teórico, pasando por el establecimiento de las dimensiones, los estándares y llegando hasta el punto más operativo, donde realmente ya se traduce esto en acciones muy concretas, que son los indicadores. Bueno, entonces, básicamente la utilización de estos estándares nos permite saber o establecer si un profesor o candidato a profesor cumple con estas competencias o con esa visión, y su utilidad radica en la toma de decisiones sobre necesidades del desarrollo profesional o sobre su ingreso o permanencia en la profesión. Entonces, bueno, pues son reglas para recoger evidencias. A partir de los estándares podemos establecer estas reglas para determinar lo que saben y pueden hacer los docentes y que también pueden desempeñarse dentro de su ámbito docente. A partir de los estándares podemos establecer niveles de desempeño y entonces a partir de los niveles de desempeño poder ubicar desde un desempeño, digamos, pues más noble hasta un desempeño más avanzado, por llamarlo así. Las etiquetas en este momento no son importantes, sino la descripción que se haga de estos estándares. Se pueden, como les digo, se pueden establecer en forma de descripciones, elaboraciones descriptivas explícitas, o limitarse a adjetivar el desempeño, pero pues realmente lo que estaríamos buscando serían descripciones que nos retraten cómo debe ser el desempeño docente. Entonces, bueno, pues ya hablamos un poco del principio de realidad. Los estándares deben ser realistas, deben permitir adecuaciones. Esto no es fijo, no es inmóvil. Los estándares deben ser revisados continuamente. Como todas las profesiones, la profesión docente es dinámica, entonces tenemos que estar sometiendo esto a una constante revisión y la toma de decisiones también debe estar en consecuencia. No deben ser listas interminables, extensas, como vistas como requisitos o como una cuestión pues innumerable, ¿no? Tiene que ser algo muy concreto que comunique de manera corta lo que se espera. Deben ser rigurosos en cuanto a su construcción y tener un marco de referencia. Pues obviamente hay muchos estándares ya en el ámbito internacional que debemos revisar y debemos ver de acuerdo a nuestra realidad nacional cuáles de ellos pueden aplicar. Y lo que les decía, deben incluir niveles de ejecución múltiples para poder ubicar
cualquier desempeño que se tenga en uno de estos niveles y actuar en consecuencia, sobre todo en términos de formación. Es muy útil incluir ejemplos de desempeños, esto sobre todo para la comunicación hacia la sociedad y hacia los docentes, no ponerles terminologías complicadas. Debe haber una combinación de conocimientos, habilidades y actitudes. Deben ser comprensibles para todos los interesados y para la sociedad en general, precisos y unívocos, de forma que permitan la medición y también permitan reflejar la diversidad de estilos pedagógicos y la búsqueda creativa de nuevas formas de enseñanza. Entonces, bueno, pues como les decía, para su construcción es muy importante recuperar la opinión y aportaciones de diversos actores educativos. Se debe tener una integración armónica entre las competencias de los docentes y las competencias que se espera que los alumnos desarrollen. No podríamos desarrollar un estándar tomando en cuenta unilateralmente uno de estos dos aspectos, sino que tienen que integrar de manera armónica y verse reflejados en el estándar. También debemos llevar a cabo procesos de validación, como les decía, para ir adecuándolos conforme se vayan dando los desarrollos en general en el desempeño docente. Deben ser transparentes, deben ser accesibles al escrutinio y análisis de su funcionalidad y eficacia, deben ser comunicados claramente a todos los involucrados. Y bueno, para ello sí es muy útil que se incluyan descripciones y ejemplos, como les decía hace un momento. Bueno, entonces el establecimiento de los estándares nos posibilita la incorporación de nuevas formas de evaluaciones de logro mediante un enfoque de evaluación en un contexto real, al tomar en cuenta esta realidad, no solamente los constructos y la teoría. Hay una relación muy estrecha, tiene que haberla, se tiene que buscar esta relación muy estrecha entre los programas de formación y mejoramiento. Esto visto como etapas de un solo proceso que nos permita avanzar a la calidad. La evaluación por sí misma o la evaluación en aislado no nos va a llevar a mejorar la calidad. Son las acciones generadas a partir de los resultados de la evaluación las que nos van a llevar a mejorar la calidad. Entonces, de nada nos va a servir los estándares o las evaluaciones si no están directamente vinculadas al diseño y a la implementación de programas que nos permitan avanzar hacia las metas. En este caso sería hacia lo que establecen los estándares mismos. Nos guían los mecanismos de evaluación, pero debe siempre contemplarse la posibilidad de generar programas de mejoramiento a partir de ellos que nos permitan ir cerrando estas brechas entre lo real y lo deseado. Entonces, bueno, para establecer los estándares se deben atender aspectos de orden ético, de orden político, social y cultural, básicamente todas estas facetas que al inicio de la presentación comentamos que forman parte del quehacer de un docente o de los factores con los que día a día están inmersos en su práctica. Debe ser un proceso interactivo que recupere la opinión de los diversos actores y debe revisarse constantemente a fin de que no contengan sesgos. Esto es muy importante porque si los estándares están mal construidos, se va a ver afectada su credibilidad y por lo tanto van a perder su potencial de cambio. Entonces es muy importante la forma en la que se construyan y la forma en la que estén enunciados. Bueno, entonces pues a partir de estas ideas podemos establecer algunos principios que guían el desarrollo del modelo de evaluación del desempeño docente que el Instituto está proponiendo. Básicamente se centra en el reconocimiento del papel de los profesores en la mejora de la calidad, el fortalecimiento de la carrera docente, la aproximación sistémica a la evaluación y el reconocimiento del papel del contexto, que ya lo dije varias veces, y la fundamentación y análisis incorporando y recuperando prácticas nacionales e internacionales. Una vez dicho esto, podríamos empezar a hablar de una propuesta en la que el Instituto está trabajando para el marco de la buena enseñanza.
Tenemos los antecedentes, como les decía, nacionales. Hay ya algunos estándares que se han trabajado en México en cuestión de desempeño docente. Tenemos experiencias internacionales muy avanzadas, como son las de Chile, Australia, Estados Unidos, que serían nuestros referentes internacionales. Los referentes teóricos, que son los autores que se han dedicado a estos temas, sobre todo en el tema de los estudios sobre la enseñanza eficaz. Y bueno, pues el elemento que no podemos soslayar, que es la reforma educativa, con los procesos y los temas que vienen en la ley del servicio profesional docente y los perfiles que ya fueron construidos para esta tarea. Bueno, entonces básicamente estamos girando en torno a 4 grandes dominios que creemos que deben formar parte del marco de la buena enseñanza profesional y eficaz, que es la gestión de la enseñanza, la interacción en el aula, la superación y profesionalismo docente y la vinculación y cooperación con el entorno escolar y social. Estos son grandes dominios que están compuestos por dimensiones más concretas, que bueno, a continuación vamos a ver alguna de ellas, y que es justamente la propuesta que se está realizando por los actores educativos, como les mencionaba, que estamos tratando de seguir la metodología que se debe seguir en la construcción de esto. Por ejemplo, en gestión de la enseñanza, ¿qué tenemos? El docente debe conocer procesos de desarrollo de los alumnos, conocer el currículo, conocer principios, teorías y fundamentos de la disciplina que imparte, conocer y diseñar planeaciones y situaciones didácticas, instrumentar planeaciones didácticas, conocimientos también de evaluación que le permitan dar seguimiento y retroalimentar el proceso de aprendizaje de sus alumnos y del logro de los objetivos de aprendizaje. Todo esto estaría englobado en este dominio denominado gestión de la enseñanza. Tenemos otro dominio que creemos que es fundamental en el quehacer de desempeño docente, que es la interacción en el aula. Para poder llevar a cabo una gestión exitosa, pues es muy importante que tengamos un ambiente ordenado y orientado al trabajo, que se implementen reglas justas y claras, definidas con la participación de los estudiantes, que se fomenten al interior del aula relaciones respetuosas y empáticas entre los estudiantes y entre el docente y los estudiantes, que esté el docente implicado en el proceso de aprendizaje, que tenga una actuación en cuanto a mediar conflictos disciplinares en el aula, que optimice el tiempo de enseñanza y aprendizaje. Todo esto le va a permitir tener pues, una práctica más eficiente. Y también hay otro dominio, otra dimensión que entra en juego, que es la vinculación y cooperación con el entorno escolar y social. El docente no realiza su práctica aisladamente, es parte de una comunidad. De ahí la importancia de considerar aspectos como el compromiso con alumnos, escuela y la misma comunidad, la colaboración que muestra en la escuela, el diálogo que establece con padres de familia y tutores, la atención y solución de conflictos que puedan suscitarse en su comunidad apegados a fundamentos legales y principios éticos, la prevención de la violencia en la escuela y en la comunidad, el sentido de responsabilidad, solidaridad, el sentimiento de justicia y bueno, pues todo lo que tenga que ver con cooperación entre alumnos, profesores, padres de familia y tutores que componen la comunidad en la que está inmerso. Y bueno, pues tenemos otro dominio considerado que es el profesionalismo docente. Así como al inicio hablamos de los paradigmas de la intervención didáctica y de cómo consideran el papel docente, y decíamos que los paradigmas un poco más contemporáneos incorporan la reflexión dentro de lo que es un docente, pues creemos que es fundamental que el docente reflexione sobre su práctica profesional. Justamente esta reflexión es lo que le va a permitir encauzarse hacia la mejora, tener disposición hacia el aprendizaje y a la mejora de su práctica y
y también participar en la formación de sus colegas y como esta parte de la colaboración con la comunidad. Entonces, bueno, pues estos son dominios y dimensiones que la literatura nos ha indicado que entran en juego en la práctica docente. Pero bueno, pues ya mencionamos que un elemento fundamental para la construcción de estándares es la opinión de los directamente implicados. En este caso, pues son los profesores. Entonces, como consideramos que la participación es un modelo, es un factor clave para la construcción de cualquier modelo, en este caso de estos estándares, es que nos dimos a la tarea de encaminar algunas acciones para escuchar la voz de los docentes en torno a estos temas. Les voy a mostrar algunos resultados que pueden ser interesantes para ustedes en torno a lo que opinan los propios docentes de qué se les debe evaluar, cómo se les debe evaluar y qué factores del contexto contribuyen en su práctica docente. Entonces, lo que ha estado haciendo el instituto es buscar esfuerzos para aproximarse a los docentes con una página. Bueno, en la página del instituto se encuentra alojado un micrositio denominado Evaluación del Desempeño Docente. Ahí se tienen dos secciones, una que es de carácter informativo, con todo lo referente a la evaluación del desempeño docente, que creemos que hace mucha falta de información en esta etapa, ¿no?, en la que nos encontramos. Y bueno, pues ahí tratamos de dar un poco digerido lo que la ley establece y hacia dónde vamos en el 2015 y años subsecuentes con estas cuestiones de la evaluación del desempeño docente. Y también vienen dos encuestas dirigidas a los docentes y a los directores que, una vez que hayan leído la información, nos puedan regalar su opinión respecto a estas cuestiones. Una de ellas está dirigida a figuras de educación básica y la otra de media superior. Entonces, como les decía, básicamente se preguntan aspectos de qué evaluar el desempeño docente, cómo evaluarlos y qué factores del contexto inciden en el desempeño docente. Para el tema que nos ocupa el día de hoy, que es el desarrollo de estándares, básicamente lo directamente vinculado es el qué evaluar, qué aspectos creen que deben estar incluidos en la evaluación. Entonces, bueno, una vez que recogimos, el micrositio sigue abierto, pueden consultarlo ustedes en el momento que deseen en la página del instituto, que es www.ile.edu.mx, y ahí en la parte central se encuentran unos banners que les dan clic y lo pueden consultar. Se encuentra abierto, sin embargo hicimos un primer corte de la información generada por aproximadamente 60,000 opiniones de maestros de algunos estados de la República. No todos los cuestionarios los completaron completos, los contestaron completos, perdón. Aproximadamente 40,000 de ellos fueron considerados para un primer análisis, que es lo que les voy a presentar. Se hizo un análisis de datos tanto cuantitativo como cualitativo, en virtud de que en el cuestionario se incluyen preguntas cerradas de opción múltiple, pero también se dejaban espacios abiertos para que los participantes pudieran emitir comentarios o alguna información adicional de lo que consideraba la pregunta cerrada. En función de esto se realizaron análisis deductivos con base en estrategias previamente, con categorías previamente definidas para la estrategia del análisis cualitativo y códigos a partir del referente empírico. Esto quiere decir a partir de las voces de los docentes que quedaron plasmadas en estas respuestas. Bueno, entonces vamos a hablar un poco de los resultados. Tenemos aquí estadísticas de educación básica, tenemos 18,398 respuestas válidas, hacen esto de que estén completos, respondidos completamente a los cuestionarios, y tenemos ahí, pero creo que está muy clarito, tal vez no todo lo alcancen a ver, no se ve muy bien, ¿verdad? Pero bueno, se los voy platicando. Hubo una extraña participación del Estado de México, que
estado de Puebla, y de ahí, bueno, pues los números fueron muy diversos. Estamos conscientes de que esto no se puede considerar una muestra representativa, por lo tanto es importante mencionar que lo que se comente no es generalizable a todos los docentes del país y únicamente refleja las opiniones de las personas que respondieron nuestra encuesta. Tenemos otra acción que está marchando en este momento, que es la realización de grupos focales en diferentes entidades de la República con grupos de docentes para poder equilibrar un poco los resultados. Que bueno, pues tan solo el hecho de que se haya tratado de una encuesta en línea, pues nos queda claro que pues no todos los docentes tienen acceso y no todos los docentes tuvieron acceso a la información o el acceso a la herramienta para poderlo contestar. Entonces creemos que debemos llevar a cabo otro tipo de acciones, como es esto de los grupos focales, que más adelante les platico. Bueno, entonces tuvimos una participación. Tenemos una participación preponderante en educación básica del nivel educativo de primaria, con una distribución de rangos de antigüedad en la mayoría, o no la mayoría, pero los mayores rangos están situados entre 1 y 10 años. De 1 a 5 años de antigüedad fue el 21%, y de 6 a 10 años de antigüedad el 16%. Bueno, y de ahí se repartió, por ejemplo, un 12% con docentes entre 26 y 30 años de antigüedad. Por lo que vemos, la mayor parte de los participantes son docentes que tienen entre 1 y 10 años de edad. Ahora, ¿de qué categorías partimos, de qué dominios partimos en la encuesta? Básicamente los profesores emitieron su opinión sobre aspectos de planeación y gestión, aspectos de actividad didáctica pertinente, aspectos de mejora de su profesión, mejora profesional continua, de funcionamiento de la escuela y cómo vincularse con la comunidad, y de responsabilidades éticas y legales inherentes a la profesión docente para el bienestar de los alumnos. Entonces, en estas categorías nos centramos y a partir de ellas mostramos dimensiones más específicas donde los docentes emitieron su opinión. Entonces, básicamente se les presentó un listado de aspectos generales que debe conocer o tomar en cuenta el docente, y ellos en el cuestionario tenían que seleccionar al menos los 3 que consideraran más importantes, 3 o más importantes. Entonces, en estas gráficas podemos observar, por ejemplo, lo que debe saber el docente para la planeación y la gestión de clase. El mayor porcentaje de docentes seleccionó conocer los procesos de desarrollo y aprendizaje de sus alumnos, seguido de dominar los contenidos y los enfoques didácticos para su enseñanza. También con un porcentaje importante se tuvo distinguir formas de intervención docente que propician que los alumnos usen lo que saben para alcanzar nuevos aprendizajes. Y bueno, así también dominar propósitos educativos y enfoques didácticos, y reconocer la influencia del entorno familiar, social y cultural. Ese fue el elemento menos elegido. Pero bueno, pues también hubo pequeños matices en cuanto a el nivel de secundaria, primaria y preescolar, pero en general hubo consistencia tomando como genéricamente el nivel de educación básica en las frecuencias más altas o más bajas de cada dimensión. Además de tomar en cuenta estas frecuencias, como les decía, se analizaron las preguntas, las respuestas abiertas, las opiniones que anotaban del mismo puño, digamos, los docentes, y ahí encontramos que es importante, que nos dicen que es importante la realización de secuencias instruccionales, tomando en cuenta el contexto escolar, familiar y social y el conocimiento de los estudiantes. Y también emergió una categoría de formación ética y compromiso profesional y de formación y capacitación para los profesores. Hace un rato les comentaba la importancia que tiene para el instituto el incorporar el contexto en estas evaluaciones.
Entonces nos dimos a la tarea de hacer un análisis por separado de opiniones de docentes que laboran en centros de trabajo en medios indígenas y telesecundarias. Entonces, al analizar por separado las opiniones de estos docentes, encontramos que consideran importante que se contextualicen las planeaciones, incorporando prácticas socioculturales para definir qué se enseña, conocer el uso social de la lengua y la práctica de tradiciones y formas de organización de las comunidades. Entonces, estos docentes en particular consideran que la planeación debe incorporar estos elementos además de los que comúnmente se solicitan. También consideran como un factor muy importante el apoyo de los padres de familia en el desarrollo de contenidos y la atención plurilingüe a sus alumnos. Ahora, dentro del dominio número 2, que es la actividad didáctica pertinente, un porcentaje muy significativo de docentes consideró que es muy importante crear ambientes favorables para el aprendizaje en el aula y en la escuela, generando un clima de confianza y favoreciendo el diálogo, el respeto mutuo y la inclusión. También un porcentaje abajo de la mitad de los docentes consideró que diversificar las estrategias didácticas para lograr que sus alumnos se involucren en situaciones de aprendizaje es muy importante. Y bueno, aquí vemos muchas más dimensiones. Algo que llama la atención no solamente son los factores o los aspectos de mayores frecuencias. Se los voy platicando porque nos parece que no se ve, ¿verdad? Pero fíjense qué interesante es, por ejemplo, el que solamente un 2% de los docentes encuestados consideró que es importante tener altas expectativas de aprendizaje para todos sus alumnos. Eso nos llama mucho la atención. Creemos que los datos no solamente hablan lo que la mayoría eligió, sino lo que muy pocos eligieron. Entonces, muy pocos consideran importante tener altas expectativas de aprendizaje para todos sus alumnos. También, por ejemplo, organizar espacios del aula y de la escuela para que sean lugares seguros y propicios para el aprendizaje, tampoco lo consideran tan importante. Y bueno, pues vamos a profundizar en estos aspectos para ver el porqué de estas opiniones. Y bueno, dentro de la actividad didáctica pertinente se consideró también muy importante en las respuestas que ellos dieron, la reorientación de la práctica docente, la consideración de factores contextuales que inciden en la práctica y el papel actual del docente, que por lo que ponen ahí es como si estuvieran conscientes que el papel actual del docente es distinto al que se tenía en generaciones anteriores, ¿no? También, bueno, mencionaron los espacios y recursos para el aprendizaje, las situaciones didácticas alineadas, la evaluación del aprendizaje. Y bueno, dentro de lo que se consideró importante para el indígena está el diseño de material didáctico pertinente, incorporando la lengua local, estrategias dinámicas que motiven la participación comunitaria y respuesta a las capacidades del menor de manera integral y flexible. También consideran importante contextualizar las secuencias didácticas y el apoyo familiar en estos procesos de aprendizaje. Y bueno, dentro de los factores del contexto, ellos mencionan las condiciones de marginación económica, la lejanía de la comunidad en relación a otras localidades donde ellos se encuentran realizando su práctica, las oportunidades de desarrollo local que ellos tienen y las condiciones y efecto de la migración local. Ahora, dentro del tercer dominio referente al proceso de mejora profesional continua, encontramos que reflexionar sobre la práctica, reconociendo logros, dificultades y sus efectos en el aprendizaje de los alumnos es lo que la mayoría de los docentes consideran más importante. También consideran para la mejora profesional continua trabajar en colaboración con otros docentes, participando en la discusión y el análisis de temas educativos de actualidad para mejorar su práctica docente. Estar dispuesto al estudio y al aprendizaje profesional
profesional permanente consideran también que es muy importante para su mejora profesional continua. Y fíjense, otro dato que llama la atención, de las cosas que consideran menos importante para su mejora es comunicarse con sus colegas, con sus alumnos y con las familias de forma oral y escrita. Entonces también esas son cuestiones que debemos revisar. ¿Por qué los docentes opinaron eso? Y bueno, dentro de las preguntas abiertas encontramos que refieren a la formación docente, claro, como un aspecto crucial para su mejora, el intercambio de experiencias docentes, la evaluación docente, la actitud favorable hacia la enseñanza y la generación de proyectos en colectivo. Los docentes de la educación indígena consideran como un componente esencial el autodidactismo. Suponemos que tiene que ver con esta cuestión de que se encuentran ubicados en zonas aisladas o de difícil acceso, pues el recurso que ellos tienen es autoformarse, actualizarse por cuenta propia y profundizar de manera práctica en su centro de trabajo. Ahora, en el dominio número 4, funcionamiento de la escuela para vincularse con la comunidad. La mayoría de los docentes consideraron fundamental la participación en acciones conjuntas con miembros de la comunidad educativa para superar los problemas de la escuela que afectan el aprendizaje, seguido de establecer una relación empática de colaboración y dialogar con los padres de familia mediante acuerdos y compromisos. Entonces, pues hay un papel muy importante del diálogo, de la colaboración, de los padres de familia. Y bueno, el dato también curioso, lo menos importante para el funcionamiento de la escuela, para los docentes que respondieron a la encuesta, es conocer la importancia del cuidado de los espacios escolares. Entonces vamos también a revisar pues, a qué se debió esa respuesta. Y bueno, pues dentro de las respuestas abiertas se expresaron como fundamentales la participación, la enseñanza, la gestión escolar, y algo muy interesante, la valoración de la profesión docente. Dentro de lo que las personas, los docentes de las comunidades indígenas expresaron fue participación en actividades socioculturales, estar en contacto y práctica con la lengua local, es una preocupación muy sentida en estas comunidades, que los saberes locales sirvan para contextualizar la enseñanza, que en realidad esto tendría que ser en población también no indígena, ¿no? La contextualización de los saberes nos ayuda muchísimo para una práctica, para un aprendizaje más pertinente. Y bueno, también, dadas las características de la organización de las comunidades indígenas, se considera importante involucrar a autoridades locales, realizar programas de apoyo y organizaciones no gubernamentales que participen en el funcionamiento de la escuela. El último aspecto es el que concierne a las responsabilidades legales y éticas inherentes a la profesión para el bienestar de los alumnos. Aquí los principales aspectos seleccionados fueron promover el compromiso, la colaboración y la equidad de género, así como el respeto por las diferencias lingüísticas, culturales, étnicas, socioeconómicas y de capacidades, seguido por reconocer el derecho de toda persona para acceder a una educación de calidad, así como de permanecer en la escuela y concluir oportunamente sus estudios. Aquí fueron bastante similares los porcentajes en los que fueron seleccionados los aspectos. No les leo todos porque pues, se hace muy difícil y sé que no se están visualizando con mucha claridad. Pero bueno, pues aquí no hubo aspectos que fueron mínimamente reconocidos. Dentro de lo que los docentes mencionaron por su propia voz como importante fue el conocimiento y establecimiento de reglas y normas, conocimiento y promoción de valores, equidad e inclusión, mostrar responsabilidad y compromiso y orientación de la enseñanza para favorecer el aprendizaje. En los pueblos indígenas, los docentes indígenas consideraron que es muy importante el respeto a la diversidad étnica dentro del salón de clases y fomentar un sentido de pertenencia a la cultura. Bueno, entonces, todo lo que les he platicado hasta este momento ha sido respecto al que evaluar, que básicamente nos estaría guiando para la construcción de los estándares.
Estas opiniones nos han permitido contextualizar precisamente los estándares, que no estén en aislado, sino que quienes están realmente en la labor docente día a día nos digan qué elementos deben estar incorporados en estos estándares, tanto para la evaluación como para la formación. Adicionalmente, se preguntó cómo creen que sea más pertinente evaluar estos aspectos. Y dentro de las posibilidades, las alternativas que se incluyeron, estuvieron los cuestionarios de autoevaluación, los portafolios de evidencias, la observación en el aula, la evaluación entre pares, la entrevista al director respecto al desempeño docente, la entrevista a los padres de familia y la implementación de grupos vocales con sus propios alumnos. Vamos a ver qué fue lo que opinaron los docentes. Básicamente, el instrumento que tuvo mayor importancia fueron los cuestionarios de autoevaluación, seguidos de la entrevista al director y la evaluación entre pares. El que se consideró menos pertinente fueron los grupos vocales con alumnos. También les hicimos la pregunta de quiénes consideraban que debieran ser los observadores para la evaluación del desempeño de una clase. Y en educación básica se consideró que los pares docentes con el 28% y los asesores técnico-pedagógicos con el 26%, bueno, no, y también los directores de plantel con un 29% de opiniones. Los que por alguna razón consideran que son los menos apropiados son los supervisores, con un 4%. Me tienen que decir por qué se ríen. Y bueno, evaluadores externos también hubo un porcentaje no tan amplio, que es el 13%. Además de quiénes tendrían que ser los evaluadores, les preguntamos qué tipo de conocimiento se puede recuperar a partir de cada instrumento. No todos los instrumentos nos van a dar cuenta de todos los aspectos a evaluar. Hay instrumentos que son más adecuados para evaluar algunas cosas y otros para otras. En el caso del examen, al preguntarles qué tipo de conocimientos creen que se puede recuperar a partir de un examen, nos dijeron competencias pedagógicas, disciplinarios, conocimientos disciplinarios del campo formativo y didáctica en general. Bueno, y ahí hay algunas otras cuestiones, pero principalmente esos tres. También en las respuestas abiertas se incorporó un componente de formación humanística. Los docentes creen que en un examen debiera incorporarse un componente de formación humanística. Ahora, al cuestionarnos respecto a qué debe contener un portafolio de evidencias, señalaron en primer lugar, con porcentajes bastante altos, cercanos al 90%, productos y tareas de los alumnos, con porcentajes un poco menores, planeaciones de clase y proyectos desarrollados por el propio docente. También en las respuestas abiertas se consideró la financiación didáctica. Al preguntarles qué creen que se pueda recuperar a partir de la observación de clase, los docentes que respondieron a la encuesta opinaron con porcentajes arriba del 70%, que a partir de la observación de clase podemos ver la retroalimentación para generar aprendizajes, con un porcentaje un poco menor, la creación de ambientes favorables para el aprendizaje, también la realización de adaptaciones curriculares y de actividades en el aula y la motivación que genera el docente en los alumnos. Entonces consideran que estos cuatro aspectos son los que pudiéramos evaluar a partir de la observación de clase. Bueno, entonces básicamente esta fue la información que se les solicitó respecto a las técnicas e instrumentos para realizar la evaluación. Y bueno, pues un factor que les he venido diciendo que es fundamental es el del contexto. También se solicitó su opinión de qué tanto creen que contribuye a su práctica docente. Cuatro categorías del contexto, que son la infraestructura escolar, el mobiliario, equipamiento y materiales de la escuela, la gestión y organización de la escuela y el entorno escolar. El contexto no únicamente
desde un nivel micro, un nivel meso y un nivel macro, que incluso puede ser pues toda esta normatividad en la que se encuentra desempeñándose el docente es parte de un contexto en el que él se tiene que desarrollar. Entonces no nos debiéramos limitar únicamente a preguntar factores de infraestructura o de cuestiones geográficas, sino de todo lo que realmente está circundando la labor del docente a niveles pues más allá de lo inmediato. Entonces, por ejemplo, en la infraestructura escolar opinaron todos los factores que son muy importantes. Algunos destacan sobre otros, pero en general se encontró que todos los factores del contexto fueron altamente valorados. Por ejemplo, en la infraestructura se puntuó alto la seguridad de higiene, los espacios escolares, los servicios básicos del plantel y un poco menor, pero de todas formas muy alto, accesibilidad al plantel en términos de distancia, ¿no?, para poder llegar. En lo que se refiere al mobiliario, equipamiento y materiales de la escuela, lo que consideraron más importante fue la disponibilidad del plan y programas de estudio. Este dato a nosotros nos llama mucho la atención porque en realidad esto se da por descontado, ¿no? Pues es la herramienta fundamental, básica de su trabajo, y pues no vemos que no siempre lo tienen a su disposición, ¿no? Entonces se consideró muy importante contar con planes y programas de estudio, obviamente con material didáctico, el mobiliario del aula que sea el adecuado, equipos de cómputo, acceso a internet y el mobiliario de otros espacios escolares como bibliotecas y otros espacios tal vez externos al aula donde también se lleva a cabo la labor. En cuanto a la gestión y organización de la escuela, se consideraron varios factores, desde las relaciones interpersonales entre los docentes hasta las estrategias de seguimiento y apoyo al plantel. Dentro de los más importantes están las oportunidades de actualización profesional, el trabajo efectivo el tiempo efectivo de trabajo en el aula, de las relaciones interpersonales, el número de alumnos por grupo, consideran que es fundamental para dar de una u de otra forma su clase, el clima organizacional del plantel, como decíamos, es una comunidad en la que se encuentran inmersos y pues definitivamente el clima del plantel va a determinar cómo se desempeña el docente. Ahora, dentro del entorno escolar, el aspecto que se consideró más importante fue la seguridad del entorno, al igual que el ambiente familiar de los alumnos, seguido de la migración de los padres, el nivel socioeconómico y con valoraciones un poco menores la diversidad cultural, la diversidad lingüística, la diversidad étnica y el trabajo infantil. Entonces, bueno, pues básicamente hasta aquí hemos hablado de los tres aspectos que fueron encuestados a los docentes de educación básica en cuanto a qué evaluar, cómo evaluar y los factores del contexto. Tenemos esta misma información para docentes de educación media superior. Hay muchas similitudes en las respuestas, sobre todo en lo que se refiere a cómo evaluar y al contexto. No así en los aspectos que se deben evaluar, porque digamos que tiene sus particularidades en la práctica docente en educación media superior. Entonces, yo creo que en esta parte solamente les platicaría de manera general los aspectos que consideran relevantes, ya que las características del contexto y las características de cómo evaluar en cuanto a técnicas e instrumentos fueron respuestas muy similares. En media superior tuvimos como respuestas válidas un total de 13.263 docentes. Tenemos una distribución por subsistema también heterogénea, donde la mayor parte de los participantes provenían de bachillerato general, de la Dirección General de Bachillerato, y con una participación preponderante de los campos disciplinares donde se desempeñan de ciencias experimentales, sociales y comunicación.
Tenemos los mismos rangos de antigüedad de los maestros de educación básica fueron predominantes en media superior, que es básicamente de 1 a 10 años de antigüedad. Y bueno, acá dentro de la planeación y gestión de clase se considera, pues, obviamente por la naturaleza de cómo están estructurados las jornadas y los planes de estudio en el bachillerato o en el nivel medio superior más bien, la parte de los saberes de su asignatura. Ellos creen como parte fundamental que deben dominar los saberes de su asignatura, argumentar su naturaleza, métodos y consistencia lógica, seguida de los procesos de desarrollo, conocer los procesos de desarrollo y aprendizaje de los alumnos. Estamos hablando pues de una naturaleza ya distinta de alumnos que en la educación básica, con otras características, en otro nivel de desarrollo, y bueno, pues los docentes creen que es fundamental conocer estos procesos de desarrollo y los procesos de aprendizaje que se dan en esta etapa de la que se encuentran estos alumnos. Y bueno, básicamente como respuestas abiertas encontramos coincidencias y nos vamos a la actividad didáctica pertinente. En media superior se considera muy importante identificar los conocimientos previos y necesidades de formación de los estudiantes y tomarlos en cuenta para elaborar la planificación, así como seleccionar en el salón de clase materiales apropiados, incluyendo nuevas tecnologías para el desarrollo de competencias. Me voy al aspecto número 3 del proceso de mejora profesional continua, donde se privilegió los nuevos conocimientos y experiencias traducidos en estrategias de enseñanza y aprendizaje y mantenerse actualizado en el uso de tecnología de información y de la comunicación. En el aspecto número 4, referido al funcionamiento de la escuela para vincularse en la comunidad, los docentes de media superior consideraron muy importante detectar y contribuir a la solución de problemas de la escuela mediante el esfuerzo común con otros docentes, directivos y miembros de la comunidad. También consideraron muy importante colaborar con la comunidad académica en la construcción de un proyecto de formación integral dirigido a los estudiantes. Aquí en los resultados de las respuestas abiertas se observan algunos matices distintos por el propio carácter de la educación media superior con los de básica. Por ejemplo, consideran muy importante vincular el aprendizaje con el campo laboral. Muchos de los sistemas preparan a los alumnos para llevar a cabo un trabajo cuando ellos egresen, ¿no? Que es la capacitación para el trabajo o la formación tecnológica de algunos de los planteles de los diferentes sistemas proporcionan a estos alumnos. Entonces, en este caso, pues ya vemos vinculación con sectores productivos y con campo laboral que consideran que ellos deben estar muy cercanos a ello para poderles transmitir estos elementos a los alumnos. Y bueno, pues la comparación, la cooperación entre su comunidad sigue siendo un factor fundamental de conservación y mantenimiento del entorno escolar. Y en el aspecto de las responsabilidades legales y éticas inherentes a la profesión, consideran muy importante practicar y promover el respeto a la diversidad de creencias, valores, ideas y prácticas sociales entre sus colegas y entre los estudiantes, favorecer el diálogo para la resolución de conflictos, promover el interés y participación de estudiantes, estimular la participación de estudiantes en las normas de trabajo, de convivencia y hacerlas cumplir. Y bueno, pues esta cuestión sobre todo como de reglas y de clima en el salón de clase. Además, hay aspectos que nos llaman la atención acá. Por ejemplo, hablan de la diversidad, ya les decía, del respeto de las normas, y algo muy importante que es que se reconozca como un profesional de la docencia. Al parecer hay diferencias con los docentes de educación básica, que en los docentes de educación básica hay un sentido de identidad muy fuerte del ser docente, no así en los de media superior. Ellos se consideran profesionales que están dando clases pues, por azares del destino, ¿no? Entonces es de llamar mucho la atención
que empiece a emerger el componente de que se reconozcan como un profesional de la docencia, porque a partir de ello es que van a reflexionar sobre la práctica docente y a tomar acciones en consecuencia para poder mejorar. Y bueno, los docentes de media superior también mostraron patrones muy similares, como les decía, en lo de los instrumentos de evaluación. Tal vez no nos detengamos acá. El cuestionario de autoevaluación como el que fue valorado más alto, quienes debieran observarlos dentro de una clase, sus pares docentes, asesores técnico-pedagógicos, evaluadores externos, y nuevamente los que menos consideran que debieran observarlos son los supervisores. Los conocimientos que se pueden recuperar a partir de un examen es lo mismo, del portafolio coincide, la observación de clase coincide, y los elementos de la infraestructura escolar también fueron altamente valorados por los docentes, así como del mobiliario, equipo, materiales de la escuela, de la gestión y organización de la escuela y del entorno escolar. Entonces, básicamente, estos son los resultados que se han obtenido a partir de esta encuesta alojada en el micrositio de la página del instituto, que nos sirven, o sea, de pronto nos fuimos mucho al detalle, ¿no? Pero volviendo al tema de los estándares, precisamente nos sirven para poder recuperar en voz de los propios docentes, como les decía, en los aspectos metodológicos de la construcción, que deben ser los implicados, los interesados y los realmente expertos y los miembros de la profesión los que deben pronunciarse en cuanto a cómo deben ser construidos estos estándares. Estas encuestas tienen justamente esa intención y bueno, para complementar, como les decía, dadas las limitaciones que tenemos, que la encuesta es en línea, que se han hecho esfuerzos por difundirla, pero probablemente no ha llegado a todos los docentes la invitación, etcétera. Estamos realizando grupos vocales en diferentes entidades de la República. Llevamos los grupos que seguro no ven, porque no se observa, pero tenemos ya unas entidades visitadas. Ya visitamos Baja California, estuvimos en Mexicali, estuvimos aquí, en Tijuana y algunos otros estados. Esto pues es realmente con el propósito de poder acercarnos a los docentes, poder escuchar su voz y realmente tomar en cuenta lo que ellos opinan respecto a estos asuntos que pues son fundamentales para su práctica y pues para futuros ejercicios de evaluación en el marco del servicio profesional docente, que pues se inicia por la evaluación del desempeño de los docentes en servicio en el 2015. Entonces no queremos hacer esto al margen de ellos, sino con ellos. Y bueno, pues básicamente hasta aquí estaría mi participación y bueno, pues estaríamos esperando sus preguntas. Bienvenidas. Gracias. Bien, pues muchas gracias, doctora Fernanda. Aquí ya nos hicieron llegar algunas preguntas. Trataremos de integrarlas y de responder todas. Aquellas que quedaron pendientes, tendríamos que organizar las preguntas, tematizarlas, para enviarlas a línea y ponerlas en el sistema importante de la dirección de evaluación. Una de las primeras preguntas nos las hacen desde el nivel de preescolar. Hace referencia en cuanto a la selección de los que participaron en grupos focales, cuál fue el criterio de su selección, ya que en algunas ocasiones algunos de ellos no tienen la experiencia pedagógica o no conocen la realidad de la docencia. Bueno, en esta cuestión de los grupos focales, nosotros nos vinculamos con las secretarías de educación de los estados. Tuvimos dos mecanismos. La Secretaría de Educación de los Estados se les solicitó incluso perfiles muy específicos de antigüedad, que provinieran de medios urbanos, semiurbanos, rurales, como para poder cubrir un espectro de
que no solamente se centraran en las personas que están en el medio rural y que están más a la mano, sino poder cubrir con un poquito más el espectro de lo que tenemos, de la homogeneidad, de la heterogeneidad de los perfiles. Y bueno, fueron por parte de las autoridades locales, de la Secretaría de Educación, que nos ayudaron a la convocatoria de estos docentes, pero también el Instituto cuenta con un órgano colegiado denominado Consejo Nacional Pedagógico de Evaluación Educativa, que está conformado por miembros de la comunidad docente, desde docentes, directivos y bueno, diferentes actores que están en los estados de la República. En este estado tenemos a una de nuestras consejeras y también ella nos hizo un favor de ayudarnos a conformar algunos grupos en Mexicali, y bueno, pues fue así como bajo esta lógica de por nivel, se hicieron por nivel educativo y con estas características de antigüedad y de ubicación geográfica de donde prestan sus servicios los docentes, tratando de rescatar la mayor parte de la heterogeneidad de pues, lo que sucede en la realidad, aunque bueno, pues la técnica es una técnica, también es un grupo, no podemos pues llegar a todos los docentes, para nosotros sería magnífico, pero pues hay limitaciones técnicas y económicas también, pues para poderlo hacer, pero pues la estrategia se basó básicamente en esa forma de convocatoria. Bien, la siguiente pregunta, poniendo algunas de ellas referente al tema del desconocimiento que tiene el docente en cuanto a las nuevas reformas, que nos plantean algunas reflexiones que tienen que ver con los programas de educación que llegan tardío, de legislación al vapor, planes y programas hechos desde el escritorio, y que de alguna manera ¿qué tendría que hacer la autoridad educativa o los diferentes actores para impulsar, apoyar ese fenómeno de desconocimiento? Bueno, pues justamente pues todas estas evaluaciones que se están haciendo no solamente se van a hacer a los docentes. Por ejemplo, el instituto tiene un área, como les decía al inicio, de la evaluación de la oferta educativa, que evalúa pues, desde las cuestiones de la infraestructura hasta de toda esta cuestión como de disponibilidad de materiales, la evaluación curricular, toda una serie de cuestiones que tienen que salir a la luz y, como les decía, no quedarse pues en el escritorio de ahí de alguno de nosotros, ¿no? Sino eso va a permitir para que otra área que también es de reciente creación en el instituto, que es una dirección general de directrices para la mejora de la educación, retome estos resultados y pueda hacer recomendaciones a las autoridades educativas que deben tomarlas en cuenta. Y pues todas estas cuestiones, pues estamos realmente en un momento de arranque, pero se tienen contempladas y desde luego que tienen que ser tomadas en cuenta, porque pues no solo es la evaluación del docente y no solo es responsabilidad del docente la mejora de la calidad. Bien, ¿y tienen algo referente a la evaluación de autoridades educativas? Pues ya viene también, ¿verdad? Sí, pues también en este momento pues nos centramos en los docentes. Autoridades como tal pues no están contempladas en la ley, pero vamos a evaluar directores, supervisores, otras figuras, digamos, figuras distintas a los docentes, que tienen que ver mucho pues con la gestión, que es un elemento fundamental para el éxito en las escuelas. Autoridades como tal, pues nosotros no nos toca evaluar eso, ¿verdad? Pero bueno, pues estaríamos también en otros actores. Bien, la siguiente es: ¿cuál sería la función de los centros de maestros con la nueva reforma? Pues bueno, realmente no está dicho en la ley como una función de los centros de maestros, pero creemos que tiene muchas potencialidades esta figura, pues para poder realmente encaminar esfuerzos, como les decía, ¿no? A partir de los resultados habrá muchas acciones que se deberán implementar, y pues creemos que los centros de maestros debieran ser un factor clave para poder bajar todas estas cuestiones ya a la operación, ¿no?
Una cosa es emitir una directriz o una recomendación y otra es operarla, es ya bajarla para acciones concretas. Entonces, pues se está pensando, por ejemplo, en lo de que los centros de maestros pudieran ser una instancia clave, así también como la creación de oficinas estatales del instituto en los estados y que pues en conjunto, ¿no?, por varias instancias se empujaran desde estas instancias pues las acciones para poder realmente bajar la implementación de programas específicos encaminados a la reforma. Con referente a la figura de la función de los evaluadores, si estos serán suficientes, los cuales se han convocado. Bueno, esa es una muy buena pregunta. Pues realmente necesitamos un ejército, ¿no? Es un ejército el que se necesita. Suficientes yo creo que no van a ser nunca. Entonces, bueno, pues más bien se está tratando de pensar en estrategias diversificadas para que los evaluadores que se van formando y certificando, porque pues también esto va arrancando, vayan realizando su labor de una manera estratificada o de alguna manera que podamos hacerlo práctico, ¿no?, que podamos operarlo, porque pues, en cantidad necesitaríamos muchísimos, más bien es pensar en estrategias que diversifiquen su actuación. En referente en cuanto a la aplicación de instrumentos de evaluación a docentes, si estos entran en un proceso de revisión, los que actualmente se aplican, y hacia adelante, ¿cuál sería la serie de instrumentos a revisar? Esa es una pregunta muy interesante. Desde luego que sí, como les decía al inicio de mi presentación, en el marco del servicio profesional docente, el instituto emite criterios técnicos que regulan la calidad de los instrumentos y de las estrategias de evaluación. Justamente en mi dirección realizamos ese trabajo, entonces yo les puedo garantizar que hemos seguido procedimientos rigurosos en cuanto a la observancia de estos criterios. Actualmente se encuentran estos documentos, estos instrumentos en una etapa de ajuste, no los está llevando a cabo el instituto, son las autoridades educativas las que deben llevar a cabo esas acciones con base en las recomendaciones que el instituto hizo, y es fundamental. Si los instrumentos no son instrumentos válidos, confiables y que responden a ciertos parámetros y estándares internacionales de construcción de pruebas, no podríamos hablar, no podría el instituto avalar, ¿no?, una validez de esos resultados. Entonces tenemos que tener mucha atención en esos instrumentos y sí se revisan, se tienen evidencias, se tiene toda la información y las recomendaciones que fueron emitidas a la Coordinación Nacional del Servicio Profesional Docente para que pudieran hacer lo propio y poder mejorar sus instrumentos. ¿Qué opina de la evaluación docente por parte de los estudiantes? Pues es una de los aspectos que vieron que estamos preguntándoles a los docentes, que pues creemos que finalmente es el usuario final, ¿no?, el bienestar al día a día con el docente, y creemos que es muy importante su opinión. No obstante, los docentes no lo consideraron tan importante. Creemos que también tiene que ver esto de no considerarlo tan importante, pues tal vez con el cómo, ¿no? ¿Cómo lo haríamos? Más pensando en población de niños pequeños, pero bueno, pues tendríamos que pensar que a lo mejor a partir de una cierta edad los alumnos pudieran manifestar una opinión respecto a cómo se sienten con su docente. Y lo estamos pensando no tanto en términos, al niño no le vamos a preguntar, ¿tu maestro sabe hacer una planeación didáctica? ¿Tu maestro sabe, elabora materiales didácticos pertinentes? Pues eso el niño no lo entiende, ¿no? Más bien creemos que lo que es muy importante es la percepción o la sensación de seguridad y de bienestar que el niño siente a partir del trato, de la convivencia con su docente. Esas son las cuestiones que debiéramos platicar con los alumnos, sobre todo, bueno, los pequeños o de cualquier edad, más que de aspectos técnicos como los que acabamos de abordar en la presentación, y creemos que sí es importante.
En relación al grado de avance de la implementación de los procesos de evaluación a docentes, ¿cómo el INE lo está realizando hacia los escolares que tienen? Bueno, esa pregunta, pues en cuanto al grado de avance o en cuanto a la realización de trabajos, realmente, como les decía al principio, la responsabilidad de la evaluación en el marco del servicio profesional docente, que supongo que a eso se refiere esta pregunta, es de las autoridades educativas. Entonces, bueno, pues estamos en estrecho contacto con la Coordinación Nacional del Servicio Profesional Docente y ellos a su vez con las autoridades locales de los estados para estar generando las propuestas. En este momento se encuentran en la construcción del perfil, lo que les acabo de hablar, el marco de la buena enseñanza, y el papel del instituto va a ser más retroalimentar, supervisar, autorizar esos productos. Entonces, bueno, pues se encuentran en una etapa de determinar los perfiles para la evaluación del desempeño que arranca en el 2015 y lo están elaborando las autoridades educativas. Bien, la siguiente pregunta se refiere en cuanto a una evaluación más justa y transparente hacia el docente, ya que anteriormente no se consideran los aspectos sociales, económicos, políticos que afectan a su práctica docente. Sí, desde luego que sí, creo que la presentación, pues hasta siendo se me pasaba un poquito la mano de estar repitiendo este aspecto, pero definitivamente tiene que ser tomado en cuenta. No creemos que la práctica se da en un vacío, como les decía, la práctica se da en un contexto. Y ese contexto contribuye o afecta, dependiendo si lo queremos ver de forma positiva o negativa, al desempeño de ese docente, ¿no? El docente no puede ir más allá de las condiciones en las que se encuentre, por supuesto que debe ser tomado en cuenta y es uno de los factores claves en las propuestas que el instituto está armando. De ahí que les presentara esta parte de las opiniones de los docentes indígenas, de comunidades alejadas, de características que son las comunidades que a veces tienen mayores dificultades, aunque de todas formas estamos dándonos a la tarea de llevar a cabo caracterizaciones de los contextos en los que se lleva a cabo la práctica docente, precisamente porque se considera que es fundamental que se tome en cuenta y es una de las principales preocupaciones de nuestra presidenta, la maestra Silvia Schmerz. Bien, si puede comentar sobre la opinión que nos dirige un maestro de educación media superior. Dice, ¿por qué pareciera que en México la evaluación docente buscará desacreditar y culpar solo a maestros directivos? Pues es justamente esa sensación la que tenemos que buscar dejar atrás. De ahí también este énfasis que hacemos en que la evaluación en sí misma no es un motor de cambio. La evaluación en sí misma no nos va a hacer mejorar la calidad. Es lo que se hace a partir de la información generada por la evaluación, lo que tiene que cambiar. Entonces, pues creemos que el tener una visión distinta, el estar pensando en evaluación realmente de carácter formativo, ¿no? Tiene que ser tomado en cuenta para poder generar diseñar programas de formación continua y también que se ha tomado en cuenta para la formación inicial de los profesionales, de los docentes que van a formar parte del sistema educativo, para que precisamente se borre esta sensación de que todo es culpa de los maestros, todo es culpa de los directivos, ¿no? Pues creemos que hay que hacer un análisis del sistema educativo en su conjunto y entonces es donde van a empezar a emerger cuáles son todos estos elementos que hay que redirigir, que hay que poner, pues digamos, en el camino, porque definitivamente que no es el docente y el directivo el responsable único de todo esto. Bien, finalmente desde el nivel de preescolar, ¿se permitirá la evaluación de padres de familia en preescolar? Pues justamente es lo que se está todavía determinando.
es qué datos nos arroja el preguntarles a los padres de familia, ¿no? Entonces, en ese sentido, probablemente los padres de familia nos puedan dar información sobre cómo el maestro se relaciona, se vincula con ellos, con su comunidad, cómo es el seguimiento a los alumnos, y si estas cuestiones resultaran ser de las más importantes consideradas por los propios docentes y por los marcos de referencia que les platiqué que hemos revisado, pues sí sería un factor a tomarse en cuenta, no solo en preescolar, en los niveles más arriba. También creemos que, pues tal vez, a veces, por ejemplo, en media superior los padres están muy alejados, como que creen que sus hijos ya son grandes. Algo pasa que cuesta un poco de trabajo atraerlos a media superior, pero creemos que deben estar cerca, deben formar realmente parte de la comunidad y estar preocupados por la formación de sus hijos. Entonces, incluso el incorporarlos pudiera ser un vehículo para su involucramiento, que creemos que en todos los niveles es fundamental. Bien, pues muchas gracias, doctora Fernanda, por su participación. Sabemos del esfuerzo que realizaron para estar aquí acompañándonos. Pues les damos una felicitación a la maestra por su presentación. Gracias. Otorga el presente reconocimiento a la doctora Marina Fernanda González Nava, conferencista magistral en la evaluación del desempeño docente en México, en la segunda jornada baja californiana de evaluación educativa, congreso entre los diversos elementos de la calidad educativa actual, realizado el 17 de octubre del presente año. Felicidades. Bien, pues por el día de hoy sería la conferencia que compartimos con ustedes. Simultáneamente a esta actividad se está realizando un taller de diseño de reactivos para educación básica y media superior. El día de mañana ya no tenemos conferencias, solamente 2 talleres simultáneos de 9 a 1 de la tarde. Uno referente a indicadores de desempeño, que está dirigido para que los formadores